Bienvenidos todos a este nuevo webinar W. En esta ocasión vamos a hablar de puntos a tener en cuenta al constituir una empresa. Nos acompaña como todos los meses Nayadet Figueroa, a quien nosotros le tenemos mucho cariño y estamos muy agradecidos de su buena disposición de siempre. Naya es muy clara. Ella es contador pública y auditor de la Universidad del Biobío. Tiene un diplomado en tributaria Thomson Reuters. En realidad tiene un currículum súper extenso, podríamos estar mucho rato hablando sobre ello, pero también es súper importante destacar que Naya es emprendedora, socio fundadora de NFH Asesorías. Así que es una emprendedora súper idónea, conoce los temas súper bien. Bienvenidos a quienes se están sumando, a quienes están viendo este webinar ya cuando ha sido publicado después de la grabación. Y aprovechemos el tiempo, Naya. Están todos súper invitados a realizar sus preguntas. Te dejo la palabra, puedes compartir tu pantalla. Tú sabes que yo siempre voy a estar aquí detrás por cualquier cosa que tú necesites. Tan bambalina. Gracias, Naya. Gracias, Mau. Gracias por la presentación. Bueno, el Mau ya lo dijo, yo soy contador público y auditor de la Universidad del Biobío, acá en Concepción. Y además, bueno, pertenezco al Colegio de Contadores, tengo diplomados, tengo experiencia y soy ProPyme. Me gusta bastante ayudar a los emprendedores en la medida que se dejan, y el webinar de hoy vamos a hablar sobre puntos a tratar para conformar una empresa. Esto más que nada porque muchas veces llegan pidiéndome, oh, por favor, sabes que quiero armar una empresa, y no tienen claro algunas cosas, o sobre la marcha empiezan a darse cuenta que no era eso lo que querían. Entonces, la idea es aclarar ciertos puntos técnicos que son básicos, pero que muchas veces acarrean algunas dudas, algunos problemas y algunos comentarios. Así que vamos a empezar. Yo voy a empezar con la presentación. Más o menos son 20 minutos, 15 minutos, y después ustedes, si tienen dudas, me pueden ir preguntando por el chat y yo las voy leyendo y se las voy contestando. Así que les voy a compartir la pantalla para que puedan ir viendo. Lo primero que yo les voy a comentar va a ser la normativa. Esto no es que, como les digo en todos los webinars, no es algo que a mí se me ocurrió, sino que esto está en una normativa, por ejemplo, en una ley. El Código Tributario habla en su párrafo segundo sobre el rol único tributario, más conocido como RUT, los términos de giro, los inicios de actividades. También en la página del servicio hay plantillas, hay indicaciones, cómo hacer el inicio, si es primera categoría, que son las empresas, y segunda categoría, que son las personas. Hoy día vamos a hablar de la primera categoría, que son las empresas. Pero la segunda categoría son las boletas de honorario. No es tan complejo el tema. También está la ley 20.659, más conocida como Tu empresa en un día, y que se pinta muy fácil, ¿no? Usted ingrese con su RUT, su clave única, cree su empresa, y aquí en adelante todo es bonito. Pero no es tan así, porque hay ciertas cosas que uno también tiene que ir teniendo en cuenta al formar una empresa, para después, cuando uno haga el inicio en el servicio, no tener el problema de esto no estaba, esto tenía que estar en el estatuto, pero no está en el servicio, o está en el servicio, pero lo tenías que tener en el estatuto. Se arma un montón de cosas. También, obviamente, el tema de si necesito patente municipal, si, por ejemplo, Ministerio de Salud, voy a vender alimentos, entonces necesito sacar un permiso. Son cosas que uno tiene que pensar antes de armar una empresa. Y lo primero, obviamente, es la idea. ¿Qué es lo que quiero hacer o lo que me gustaría hacer? Yo generalmente, eso es lo primero que les pregunto. ¿Qué es en concreto lo que quiero hacer? Porque me pueden decir, quiero vender ropa, pero ¿qué tipo de ropa? Porque depende de eso, es donde uno va viendo el giro que va a tener la empresa. Ahí yo te puedo asesorar si esto va a ser afecto, exento de IVA. Generalmente el emprendedor no crea una empresa por un miedo al servicio, y lo otro porque le da miedo el IVA, y y muchas veces no lo agrega al costo, lo tiene que agregar, o trata de ver la otra forma de vender exento. Generalmente un producto no es exento.
o a veces el giro que tiene puede, por ejemplo, funcionar como afecto a IVA o con boleta de honorario. Por ejemplo, las peluquerías. Las peluquerías uno puede hacer boletas de honorario, pero si uno empieza a vender, por ejemplo, el champú, ya oficialmente tienes que iniciar actividades como primera categoría, o sea, como empresa con facturas y boletas, y generar estos documentos. Entonces, son ciertas cositas que cambian cuando de repente uno quiere migrar de segunda a primera categoría. La segunda es la persona, boleta de honorario, y la primera son las boletas de ventas que generalmente nos dan en el almacén, en el supermercado. Lo segundo que siempre digo, ya tiene experiencia, sabes que yo llevo, no sé, empecé con la pandemia a vender dulces y me ha ido súper bien y ahora como que quiero agrandarme y quiero hacer mi negocio. O no, la verdad que estaba anoche abrazado a la almohada y se me ocurrió esta idea. Y siento que nadie más la ha hecho y es viable. Ver si el proyecto lo van a hacer solos o en sociedad. Porque cuando hay más socios, más personas involucradas, si no lo llevan, si con el socio no se conocen de hace mucho tiempo, a veces les cuesta un poquito ponerse de acuerdo y hay algunas roces, después quieren terminar la sociedad, entonces tener bien en claro, la empresa es como una guagua, les digo yo, es como un hijo. Para mí, no todas las empresas son iguales, todas las empresas son distintas, aunque sean del mismo giro, porque lo administran personas y todas las personas somos distintos, entonces en ningún punto va a haber una empresa que funcione igual que la otra. Siempre hay una distinción, una diferenciación en esto. Tener en cuenta cuál es el capital. Yo siempre les digo, a ver, el capital no es un número que a mí se me ocurrió. No es que, ya voy a iniciar la empresa con 100.000 pesos y mañana voy a comprar una camioneta a nombre de la empresa, porque ahí no va a cuadrar, o sea, va a llegar el servicio, va a decir, a ver, pero ¿cómo compró la camioneta? No, es que yo tenía más plata. Ya, entonces eso es un aporte de capital extra, va a tener que cambiar su estatuto, va a tener que agregar ese capital y hacer como todo el trámite de nuevo. Entonces siempre tener en cuenta, cuando yo quiero hacer una empresa, ¿cómo lo quiero hacer? Quiero, eh, no sé, hacer un delivery. Me voy a comprar una moto o una bicicleta o una camioneta a nombre de la empresa, por lo tanto necesito no 100.000 pesos. A lo mejor para comprarme la bicicleta voy a necesitar 200.000 pesos, por poner un ejemplo. Entonces siempre tener eso. Y entre otras cosas, como lo que les comentaba en un principio, que era si voy a vender comida, sacar las resoluciones sanitarias que corresponden, vigilar y ver que efectivamente mis proveedores también tengan la resolución, no vaya a ser que voy a vender algo que no está autorizado o que me va a generar más problemas de los que yo pretendo tener, porque uno cuando tiene una empresa, uno generalmente tiene como los problemas cotidianos o te paga un clientes que te pagan tarde, otros que no pagan, tienes problemas con tus trabajadores de repente, hay que ir buscando, pero no es algo imposible de hacer. Yo siempre les digo, es algo de organización, de saber lo que quiero y siempre ver las cosas, como les digo yo, en 3D. No solamente, voy a vender, voy a vender, voy a vender, sino que ya, voy a vender. Siempre proyectense de 6 meses a un año. Tampoco les estoy diciendo proyectense a 20 años porque uno, imagínense, el año pasado en esta fecha no sabíamos que íbamos a estar en pandemia encerrados y tuvimos que cambiar todo el modus operandi que tenemos cada día. Pasos a seguir. Los pasos a seguir cuando queremos hacer una empresa es, primero, constituir la sociedad. Entonces, yo para constituir la sociedad tengo dos maneras. Yo o me meto a empresa en un día y hago un estatuto vigente, que como les mencionaba, esto es una ley, o contrato un abogado que me haga el estatuto. Pero yo siempre les recomiendo asesorarse por un profesional, porque pasa que ingresan a empresa en un día, empiezan a crear su empresa, le ponen en el objetivo
venta de zapatos. Y nunca especificaron si los zapatos iban a ser artesanales, si los iba a comprar en otro lado, si además de vender los zapatos voy a vender carteras, voy a vender accesorios, y ahí uno abarca otro giro del servicio de impuestos internos. Entonces, ¿qué pasa? Van a hacer ese estatuto, se van a ir con ese estatuto del servicio, hacer su inicio, y allá el fiscalizador le va a decir, no, ya, yo en mi giro en el servicio voy a ingresar ventas de zapatos, ventas de ropa, venta de muebles, van a llegar al servicio y el fiscalizador le va a decir, a ver su estatuto. Lo va a leer y el estatuto que va a decir, solo venta de zapatos. Entonces el fiscalizador automáticamente le va a decir, si en su estatuto no está el giro que usted quiere agregar, no lo puede agregar. O sea, si ustedes en el servicio al iniciar actividades indicaron que querían vender zapatos, vender muebles, vender accesorios, vender ropa, y ninguno de todos esos giros está en su estatuto, se lo van a rechazar automáticamente y solamente les van a dejar el giro que ustedes quieren. Entonces, ahí hay un punto. El tema del representante legal. Siempre, nunca se ponen de acuerdo a veces si lo van a hacer en conjunto o cada representante legal va a funcionar por un lado o ponen administrador, gerente, director, representante legal y a veces no tienen claro quién es quién o qué hace cada persona. Yo se los voy a mencionar ahora en la lámina siguiente. ¿Qué más? Las cualidades que va a tener la administración de la sociedad. Le pueden colocar todas las cualidades si están en empresa en un día o solo algunas. Y después dejar ciertas cualidades para una persona u otra. Pueden nombrar el gerente ahí o el administrador o nombrarlo después. ¿Qué más? A veces la participación en la sociedad quieren, no sé, voy a poner un ejemplo, son dos socios y no sé, van a integrar un tercero y como ese socio a lo mejor no va a aportar capital o capital monetario, sino que capital de trabajo. Entonces van a decir, nosotros dos socios, al tercer socio, como él va a aportar con su trabajo, le vamos a dar un 20% de participación por el aporte en trabajo. Y eso lo tienen que estipular en el estatuto o en la escritura. Si no, no es válido cuando hagan la renta y se haga la repartición de utilidades. Entonces, hay ciertas cositas de repente, o cuando hacen modificaciones de sociedades e integran un socio cuando la empresa ya lleva 5 años. Son cosas que tienen que dejar en el estatuto. Siempre tienen que asesorarse en ese sentido, porque a veces por algo súper chiquitito la empresa no puede funcionar inmediatamente. Lo mismo los extranjeros que inician actividades, tienen que tener un representante legal chileno, si no, no pueden iniciar actividades como empresa. Y ahí entra la parte en que tienen que decirle a alguien chileno, oye, por favor, puedes ser mi representante legal para sacarme las claves, para sacarme la cuenta del banco. Y ahí entra el tema de la confianza. Entonces son ciertas cositas que uno pregunta al inicio, que muchos se agobian, pero de verdad es mejor tenerlo claro, porque esto no es un juego, o sea, tú creas una empresa y automáticamente adquieres personalidad jurídica y adquieres responsabilidades y derechos por eso. Después, una vez que ya hicimos las preguntas, quedó todo claro, se hizo el estatuto o se hizo la escritura, dependiendo del modo que escojan, se inician las actividades en el servicio. Recién ahí, a menos obviamente que ustedes inicien actividades con su root personal como primera persona, algo que yo no lo recomiendo jamás. Es más fácil, pero ¿qué pasa? Que yo con mi root personal, si yo inicio actividades de primera categoría como empresa, va a suceder lo siguiente. En caso de deudas de mi empresa o de cualquier situación extraña, por ponerle un ejemplo, yo con mi patrimonio completo me hago responsable de la empresa. O sea, si yo como Naya tengo un auto, tengo una casa y tengo deudas como root empresa, con mi root personal, respondo con todo mi patrimonio. No así la empresa, que uno responde solamente hasta lo aportado.
Y aquí, como les comentaba, confusiones que siempre ocurren. Ser socio, esta es la más importante, ser socio no implica que uno es el representante legal de una empresa, porque muchas veces me dicen, ah, no, pero yo soy el socio y yo aporté. Sí, pero si usted no indica en Empresa en un día o no le indica al abogado que le está haciendo la escritura que efectivamente va a ser el representante legal, no lo van a dejar como representante legal. Siempre tener clara esa parte. Y aquí les nombro como los cuatro personajes, como le digo yo, que aparecen siempre. Uno es el socio. El socio es la persona natural o jurídica que se une con otra para un objetivo común. Y en este caso, dependiendo de la empresa, si es una limitada, uno puede tener un socio. Y si es una SPA o una IRL, uno actúa solo. Ahora una SPA uno puede empezar solo y agregar más personas. El representante legal es quien actúa a nombre de otra persona, sea esta natural o jurídica. El representante legal es muy importante, como su nombre lo indica. Representa legalmente a alguien. Cuando yo es algo que yo les he dicho y por experiencias anteriores en trabajos que yo estuve, cuando le den una representancia a alguien, fíjense bien para qué va a ser. Porque si uno es el dueño, el amo y señor de la empresa y trabaja solo, uno hace lo que quiere con la empresa. Pero, por ejemplo, si usted contrata un administrador y le va a dar un poder a esa persona, fíjese bien hasta dónde le da el poder. Porque si uno le da un poder amplio, esa persona puede agarrar la empresa y hacer lo que quiera con ella. Cerrar las cuentas, abrir las cuentas, sacar plata, poner plata, emitir cheque, un montón de cosas. Entonces, cuando creen una empresa y contratan un administrador, por poner un ejemplo, o alguien, o muchas veces le dan un poder al contador. El contador no necesita poder, si uno es independiente, uno necesita poder ir a la inspección del trabajo, la tesorería, servicio de impuestos internos. Fin de las cosas. Si usted tiene un contador dependiente a cargo suyo que solo trabaja para usted, ahí tiene que ver hasta dónde le da el poder. Entonces, tengan cuidado con el tema de los representantes legales y los poderes que dan para los representantes. Generalmente, si contratan a una persona, traten de que las actuaciones que haga sean en conjunto con, porque si no pierden el control como dueños y como ya les expliqué, la persona puede hacer y deshacer con la empresa. Así que ustedes le pueden dar un poder a quien quieran, pero siempre tengan el control, no se desliguen de la responsabilidad de su empresa. No no los quiero asustar, de verdad, pero me pasa muchas veces, incluso a mí como contador, que es como, ya si tú haces el IVA y me lo dejas cargado, yo lo pago y ya no me preocupo más. Y ya, está bien, uno agradece la confianza, pero hay muchas cosas que uno no puede manejar, que se tiene que hacer responsable solamente el dueño de la empresa. Entonces, siempre tener en cuenta esta parte. Después viene el administrador, que es la persona que se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar las tareas de una organización. Y yo le puse funciones operativas. ¿Por qué? Porque el gerente tiene prácticamente las mismas funciones que un administrador, pero la función del gerente es más corporativa, es como más de la persona que se muestra al exterior. El administrador es como esa persona que está dentro de la empresa y se fija de que todo funcione perfecto. Por ejemplo, se quebró un foco, tiene que ir a cambiar la ampolleta. Se echó a perder algo, tiene que llamar a la persona para que vaya y arregle eso que se está a perder. El gerente es más la persona que se muestra al mundo, que sale a vender, que no, mira, esta empresa es lo mejor que hay. Esa es como la cualidad del gerente. Entonces, muchas veces le colocan gerente y al final el gerente de una pyme lo que hace es administrador. Y uno, bueno, todos los que somos dueños de pyme hacemos de todo, desde vendedor, el representante legal, el junior, la secretaria, si hacemos, nos encargamos de las redes sociales, hacemos de todo. Así que siempre tener en cuenta
¿cuál es cuál? Porque lo preguntan cuando uno hace el estatuto. Otras confusiones, los tipos de sociedad. Cuando uno les dice qué sociedad quiere ser, y muchas veces no saben, o se crea la confusión cuando uno ya tiene una empresa y le pregunta qué régimen tributario es, tampoco lo saben. Y aquí tenemos, estas son las sociedades que más se ocupan acá en Chile. La sociedad por acciones, o SPA, la de empresa individual de responsabilidad limitada, o EIRL, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita. La anónima generalmente es para empresas más grandes. Cuando uno quisiera hacer un banco, por ejemplo, requiere más socios, más quórum. No son tan utilizadas por las pymes. La sociedad en comandita, la verdad que es una figura que poco se usa porque uno aporta el capital y el otro es como aporta la parte administrativa. Y cuesta un poco ponerse de acuerdo porque aquí ambos tienen que actuar por igual, pero uno aporta dinero y el otro no. Entonces no es una figura muy usada, la verdad, y no es muy conveniente. Generalmente se recomienda que ambos aporten por igual y así no hay roce entre los socios. Mi favorita, la sociedad por acciones, porque uno puede empezar solo e ir agrandándose a medida que va transcurriendo el tiempo. Hasta el año pasado con la antigua reforma habían bastante beneficios tributarios. No quiere decir que ahora no los haya, igual los hay, pero es más manejable esa empresa. Es como le digo yo, la hermana chica de la sociedad anónima. Checklist. Esto es lo que yo pido cuando voy a constituir una sociedad. Entonces, cuando yo hago las empresas por empresa en un día, yo siempre les pregunto el nombre de la empresa. Obviamente, si es una SPA o una limitada, tiene que tener el nombre como de fantasía y el limitado al SPA. En el caso de una EIRL, siempre, por ejemplo, en mi caso, sería la profesión o el oficio, mi nombre y después empresa individual de responsabilidad limitada. Y ese es el nombre, si ustedes ocupan el sistema de facturación y boletas del servicio, ese es el nombre que va a aparecer en su factura. Cuando ustedes quieran ocupar un nombre de fantasía, generalmente tendrían que contratar un sistema de facturación externo para que ese sea como el primer nombrecito que aparezca. Y por eso yo igual recomiendo siempre la SPA porque permite poner inmediatamente el nombre de fantasía más el SPA. Entonces es más fácil. Los nombres de los socios, el nombre, el RUT, el domicilio, el correo electrónico y la profesión, se me fue a colocarlo ahí, siempre pregunta eso. ¿Quién va a ser el representante legal? O si ambos van a ser el representante legal, o si van a tener un representante legal de afuera. Yo en este sentido siempre les recomiendo individualizar a los socios, pero no individualizar a un representante legal dentro de la misma escritura, sino que si tienen un representante legal o un administrador por fuera, darle un poder notarial, dejarlo fuera de la escritura. ¿Por qué? Porque si ustedes después esa persona se va o la sacan de la administración o de la representancia legal, van a tener que ir a modificar la escritura. Y es más difícil y más caro modificar la escritura que anular un poder. Entonces yo les recomiendo que siempre preocuparse de los socios, que se individualicen los socios, y si se va a dejar a alguien como representante legal, hacer un poder notarial por fuera. Las facultades, ¿qué va a hacer? Si va a representar ante el servicio, ante organismos públicos, privados, puede ir a sacar cheque, no puede ir a sacar cheque, lo van a hacer ambos, o uno va a tener una facultad, el otro otra, lo van a hacer en conjunto, o cada uno por su cuenta sin preguntarle al otro, siempre tener en claro eso. Las actividades que va a realizar la empresa.
lo más detallado posible. ¿Por qué? Por lo que les explicaba en un principio. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces dicen, el ejemplo que les daba, que era, voy a vender zapatos. Pero resulta que en el camino me voy dando cuenta que no es solamente zapatos lo que quiero vender. Entonces, uno también se puede agregar un párrafo jurídico que te permite agregar más giros y que obviamente no tengas que cambiarlo después. Ahora en una IRL solamente te permite un giro. O sea, uno le puede agregar más giros, pero financieramente, y si no me equivoco, por la circular número 60, no me recuerdo, creo que es del 2013, del servicio solamente te permite agregar un giro en la IRL. En la limitada y en la SPA no hay, uno agrega todos los giros que quiera, sobre todo en la SPA. Entonces siempre tener el detalle y fijarse a futuro, porque a lo mejor hoy día voy a vender zapatos, como les decía en el ejemplo, pero a futuro voy a vender lechuga. Entonces siempre tener la consideración de que el mercado va cambiando, de que la sociedad va cambiando, de que lo que estamos viviendo ahora, imagínense, va cambiando y hay que adaptarse. El aporte de capital que va a tener cada socio y el domicilio de la sociedad. Y aquí les indico el rol y el root del propietario, porque después, uno, hay que poner el domicilio de la sociedad y lo otro que cuando se hace el inicio de actividades en el servicio, cuando yo indico el domicilio de la sociedad, a mí me pide que ingrese el rol de la propiedad, el root del propietario, el monto del arriendo y suba el contrato. Ahora el servicio está haciendo prácticamente todo en línea, entonces te pide inmediatamente los documentos. No es que, lo voy a hacer y después voy a, como les dijera yo, voy a mandárselo al fiscalizador. No, ahora uno lo hace inmediatamente. Y si eso uno no lo sube, no deja avanzar. Inicio de actividades. Una vez que ya está constituido el estatuto con los requisitos que se mencionaron anteriormente, y ahora uno hace el inicio en el servicio de impuestos internos. Antes de la pandemia, uno iba al servicio, el representante legal, y pedía la clave en el mesón de información. Decía, por favor, ¿sabe qué? Me cree mi empresa, me da la clave. Y a uno le pedían el estatuto, la hojita que uno descarga si va en empresa en un día, o la escritura, si uno la hizo con abogado, y el carnet del representante legal que iba a solicitar la clave. Ahora, lo que uno hace es ingresar con el root y clave del representante legal de la empresa y desde ahí solicitar la clave del servicio. Y lo otro que hay que hacer obviamente para empezar a facturar y a emitir boletas de venta, que no se les olvide que a partir del 1 de enero del 2021 es obligatorio hacer las boletas de venta electrónica. El servicio ya sacó una plataforma. Yo hoy día hice un video tutorial, lo voy a subir al Instagram y al Facebook para que lo puedan ir viendo, porque es súper fácil hacer las boletas. Lo mismo que las facturas, desde las aplicaciones del servicio yo la verdad que lo recomiendo porque la pueden andar trayendo en el celular o en una tablet y es más amigable. La página del servicio la verdad que se cae bastante últimamente. Para poder emitir estos documentos, ustedes necesitan un certificado digital. Sin ese certificado digital, ustedes no pueden emitir los documentos tributarios que necesitan. Así que siempre tienen que tener ese certificado digital al día. Lo pueden comprar por 1 año, por 2 años, por 3 años. Yo generalmente ocupo ESERT o Acepta. Me inclino más por ESERT. Me gusta más su plataforma, el servicio al cliente, contestan inmediatamente, la página es más amigable, por lo menos con la Paulita, que es con quien yo trabajo. Llama y le contestan inmediatamente y la página es más fácil acceso y además que el certificado te llega en 5 minutos. No tienes que esperar como antes, que se demoraba como 2 días en llegar y hoy día tú lo compras y llega inmediatamente. Cosas para tener en cuenta. Ya,
Una vez que iniciamos actividades, creamos la empresa, iniciamos actividades, ustedes tienen que escoger el régimen tributario que quieren tener. Este año los dos regímenes para PYME más importantes son el ProPyme y el ProPyme transparente. Perdón. El ProPyme es el que funciona con balance. Perdón, tengo una gata, está peleando, es del terror. Ya. El ProPyme, como les decía, es el que tiene balance. Y el ProPyme transparente es el que tiene como un libro de caja, que es ingreso y egreso. El ProPyme solo, tributo por la empresa, y después cada socio paga sus impuestos que corresponden en su declaración personal y la empresa paga su impuesto en su declaración empresa. Y el ProPyme transparente, la empresa no tributa, sino que todo lo que tenga que tributar por su utilidad se reparte a los socios y cada socio paga los impuestos en su renta personal. Y aquí generalmente ocurre el que un socio gana más que el otro porque aparte de la empresa puede tener otros ingresos y va a pagar uno más y el otro menos. Entonces eso es algo que yo les digo que tienen que tener claro una vez que escojan el régimen tributario. Pagar menos PPM no es una ventaja si has mantenido ventas altas. Aquí yo ya me estoy avanzando un poquito. Y aquí voy con los PPM. A ver, ustedes inician una empresa, crean el estatuto, escogieron la idea, el lugar donde lo van a hacer, iniciaron actividades y ahí que empieza el IVA, que es el mensual. Y en el IVA hay un recuadro que se llama PPM, que es el pago provisional mensual, y que mucha gente lo ve como un impuesto. El PPM, insisto, en todos los webinars que he hecho hasta ahora, no es un impuesto, es un ahorro, es el chanchito que les digo yo que tienen para pagar el impuesto a la renta al año siguiente. Así que, por favor, cuando tengan muchas ventas y no tengan muchas compras, no tengan de dónde rebajar utilidad, por favor aumenten el PPM porque es un ahorro. Si les sobra PPM, se los van a devolver. Y si tienen pérdida, les van a devolver todo el PPM. Así que, por favor, ténganlo en cuenta. Y si no compro con factura, no tengo gasto para rebajar utilidades en la renta del año siguiente. Ahora, aquí yo no les estoy diciendo que tienen que comprar hasta el pan que ocupan para tomar once en la casa porque eso no es aceptado. Pero los gastos de la empresa, por favor, cómprenlos con factura. Usen factura, no les tengan miedo a la factura. La factura desde 1.000, 2.000 pesos no tienen que darles miedos, es dinero que suma. Yo he hecho este ejercicio con clientes que empezaron a pedir factura por, no sé, ir a imprimir un libro que necesitaban para entregarle a un cliente y les salió 5.000 pesos y lo hacían todos los meses y eso te suma. A veces sumas todos los gastos que tienes y que no pedías factura y que no los incluías en tu renta y de verdad que es una baja impresionante en el impuesto que tienen que pagar. Siempre tienen que, no estoy diciendo que tengan que agregar los gastos de sus vacaciones porque eso no es un gasto aceptado. Yo les estoy diciendo solamente a que muchas veces quieren ahorrarse el dinero del mes para no pagar el IVA y no se están dando cuenta que el IVA de las compras le rebaja el IVA de las ventas. Si ustedes tienen hartas compras, no van a pagar mucho IVA en las ventas. Si ustedes tienen hartas compras o compran como corresponde con su factura, van a tener, se les va a reducir la utilidad, lo que no quiere decir que sea algo malo, que yo el primer año, los primeros 3 años yo no tenga utilidad, porque es normal, es la puesta en marcha de una empresa. Entonces tienen que ser conscientes de eso, chicos. Yo lo que les recomiendo siempre, chicos y chicas, todos los que estén viendo este webinar,
por favor, cuando quieran hacer agarren un cuaderno y anoten sus cosas, anoten sus gastos, sus ingresos, saquen los costos de sus productos para que puedan ir analizando en qué gastan más y en qué gastan menos. Porque si no, muchas veces nosotros decimos, ay, no, si en este producto me va súper bien. Y cuando te sientas a analizarlo con alguien más y empiezas a sumar, te das cuenta que no era así. Y por último, les dejo mis redes sociales. Como pueden ver, ahí está yo siempre contesto más por WhatsApp y por correo. El Instagram y el Facebook, la verdad que lo ocupo para compartir tips. No soy mucha, no, o sea, no es que no esté activa, pero me demoro más en verlos. El WhatsApp y el correo es como, estoy constantemente conectada a él. Es como una extensión de mí. Es Naya, perdona que te interrumpa, pero es justamente lo que tú Sí. estabas mencionando recién, que a veces el que tiene la idea inicia su negocio, termina siendo el gerente, el administrador, el que ve las redes sociales. Eso es lo que te pasa un poco a ti. Oye, Naya, Dime. mira, yo veo que no hay preguntas aquí en el chat. Yo igual sospecho que es porque tú igual eres clara con lo que expones. Fíjate que yo no entendía muy bien en cuanto a conceptos, pero sí al escucharte me daba cuenta de muchas cosas que ya sabía porque trabajo con emprendedores, trabajo en un Claro. emprendimiento, trabajo en una empresa y claro, es súper importante todo lo que tú mencionas. Yo te quería preguntar, hay veces que justamente las personas no tienen de pronto como mucha idea y tampoco se acercan a los profesionales que corresponden porque desconocen. ¿Cuáles consideras tú que son en el fondo los daños más grandes que les están haciendo a sus empresas al momento de echarlas hacia arriba sin tener una buena base por no tener este orden? Porque en el fondo es eso, es ordenarte y seguir los pasos, tener buenas asesorías. ¿Qué crees tú que es como lo más dañino para un emprendedor que no sigue este lineamiento? Lo más dañino. Yo sé que viene como de cerca la recomendación, pero buscarse un profesional que los apoye. A ver, yo tengo varios colegas que de repente es como hacen el IVA y nos vemos el mes siguiente. Y yo acá bueno, yo estuve en Santiago, viví varios años allá, y allá en Santiago la gente es más exigente. Oye, yo te tengo a ti de contador y contéstame las preguntas. Pero acá en regiones a la gente le da pánico preguntarle a un profesional. Si tienen un abogado que los asesora, les da pánico preguntarle al abogado. No, es que si yo le pregunto me va a decir que soy tonto. O a Claro, un contador, y a mí me pasa con los clientes que yo trato de ir así, los que no preguntan mucho, los que son preguntones yo los dejo que pregunten, pero hay clientes que no me hablan en todo el mes y yo empiezo, hola, ¿tienes consulta? Recuerda, tu asesoría incluye consulta, porque o empiezan a hacer cosas sin preguntarte porque les da miedo que tú te rías de ellos, y no es así. Porque, por ejemplo, tú no eres contador o no eres un profesional que esté asociado a las finanzas, no tienes por qué saber esos conceptos. por No tienes supuesto. por qué saber cómo sacar el IVA, no tienes por qué saber cómo sacar la renta. No, son cosas que no tienes por qué saberlas. Y para eso uno como profesional te tiene que apoyar. Sí. Entonces yo siempre digo, uno como profesional tiene que ponerse en el lugar de que uno le está explicando a una persona que no tiene idea, o explicarle, como decía Albert Einstein, uno da por entendido lo que uno sabe cuando se lo logras explicar a un niño o un abuelo. Si tú le logras explicar a un niño o un abuelo lo que tú sabes, cualquiera te va a entender. Perfecto. Entonces, uno de los principales consejos es que si ustedes tienen una persona que los asesore, por favor, pregunten. No les dé miedo decir, es que hablé con un amigo o con mi tío, o con mi abuelito, y él, su contador, le dijo que era esto. ¿Es así? ¿De verdad es así? Porque uno no les va a decir, a lo mejor uno tampoco lo sabe. Yo tengo rubros que yo no los veo. Por ejemplo, el rubro educación, yo no lo veo, no lo manejo. La verdad,
no es algo que no tengo clientes de ese rubro, y tengo colegas que sí los ven y prefiero derivarlos a esos colegas que saben más que dármela yo de, ya, porque no me lo sé todo, yo soy Claro. persona, soy humano, no lo sé todo. Y me pasa muchas veces que llegan clientes y me dicen, pucha, ayúdame con esto, y yo no te puedo tomar, porque sinceramente no lo manejo, pero te puedo recomendar a alguien que sí lo haga. Entonces, como les digo, no tener miedo a preguntarle a un profesional por lo que uno no sabe. Perfecto. Perfecto, Naya, te agradezco. Y justamente hablando del miedo, mira, aquí hay alguien que te está preguntando, eso es algo positivo. No sé si puedes A ver. leerla, pero aquí dice, tengo una pyme que emite facturas exentas de IVA. Entonces casi no compro con facturas porque no tengo IVA que rebajar. Quería saber qué es lo que rebajo si compro todo con factura o cuál es la recomendación en ese caso. Igual tengo que comprar todo con factura. Si me emiten boletas de honorario, igual me sirve para estos efectos de rebajar el impuesto a fin de año. Es una Mira, pregunta. esa es una muy, muy buena pregunta, porque las personas confunden el IVA mensual con la renta. Entonces uno tiene que pensar mensual y además renta. A ver, si tú eres exento o afecto, claro, ahí tienes el tema del IVA. Ahora, para efectos de gasto para la renta en abril, tú necesitas la factura. ¿Por qué? Porque claro, no vas a ocupar como empresa exenta, no vas a ocupar el IVA para reducir IVA a pagar en el mes. Pero el otro año, cuando tengas que hacer la renta, cuando uno hace la renta son los ingresos mensuales menos los gastos. Y los gastos como por decirlo, los gastos se justifican con la factura y las boletas de honorario y las remuneraciones. Si tú no tienes facturas para rebajar, no tienes boletas de honorario y no tienes sueldo, solamente vas a tener el ingreso, lo cual por obligación te va a generar solamente utilidad. Entonces pasa muchas veces, y ya me pasó con una clienta, cuando yo la tomé me decía, es que yo no compro con factura porque soy exenta. Sí, para efectos de IVA mensual, no te, el IVA la verdad que lo pones como no recuperable y fue, pero para efectos de la renta sí lo necesitas, porque necesitas ese monto para rebajar tu utilidad. Por ejemplo, tienes ventas, este es un ejemplo, tienes venta por 1000 y como no compraste con factura, a la persona que te hizo trabajos esporádicos, no le pediste su boleta de honorario, o tienes a alguien, o tú hiciste un retiro y no te hiciste un sueldo, vas a terminar con esos 1000. ¿Y qué va a pasar el otro año? Cuando hagas la renta, a esos 1000 le van a sacar el 25% y como no tuviste gasto, te va a tocar pagar impuestos. ¿Y qué sucede con eso? Que mucha gente dice, pero yo en realidad de esos 1000 a mí no me quedó plata. O incluso yo le tuve que prestar plata a mi empresa. Sí, tú lo sabes, pero el servicio no lo sabe, porque como no le justificaste el gasto, no tiene cómo saberlo. Entonces, hubiera sido distinto si tú esos 1000 de las ventas, tú compraste tus materiales que necesitabas para producir esa renta con factura y te sumaron, por decirte, esos costos 300. Y la persona que te hizo los honorarios te sumó 500. Entonces, ya no vas a tener una utilidad de 1000, sino que van a ser esos 1000 menos esos 300 de costo y menos esos 500 de honorario, ya van a ser 1000 menos 800, ya van a ser 200 de utilidad. Entonces, el 25% de los 1000 al 25% de los 200 cambia, cambia el panorama. Entonces, siempre no solamente ver el impuesto mensual, ver también el impuesto a la renta, que eso es, en el fondo es donde más el servicio recolecta dinero. Y por mucho desconocimiento que se les van esos detallitos, siempre si alguien les hace un trabajo, exíjanle la boleta de honorario o contraten a la persona. Ahora, por si no lo saben, los que ya son pymes y están acá,
salió un subsidio el 28 de septiembre, que es el subsidio al empleo, que pueden postular hasta el 31 de marzo del próximo año. Y lo que necesitan es la persona hacer una nueva contratación y tener cuenta empresa. Entonces ustedes postulan a estas personas al subsidio y después a su cuenta empresa les van a depositar un monto de dinero dependiendo de lo que hayan adquirido. Que el subsidio es un tope de 250.000 pesos si la contratación es hombre y si son mujeres hasta 270.000 pesos, si no me equivoco. Entonces aprovechen, si necesitan este tiempo, tener nuevas contrataciones, manejar eso, aprovechen de contratar, porque los sueldos son gastos, los honorarios son gastos y las compras con facturas también son gastos. El arriendo del local donde están trabajando también es un gasto, por eso siempre hagan contratos, si arriendan muebles, pidan factura. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, Naya, la respondiste y le quedó claro por lo visto a Alejandro, porque Sí. te pone que muchas gracias, perfecto. Yo tengo una pregunta, Naya, para ti, dentro de mi desconocimiento, pero en realidad, bueno, una pregunta para que todos entendamos. Mi pregunta, Naya, yo te quiero preguntar sobre la constitución de una empresa cuando no es de forma tradicional, yo desconozco si será ese el término, pero ahí tú me corriges, es cuando uno, por ejemplo, quiere constituir un gremio o una organización, ¿es el mismo procedimiento que tienes que hacer o seguir? Claro, ahí tienes que indicar. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, la conformación de gremio o fundaciones, o ahí tiene otras características que cuando tú le haces el inicio de actividades, tienes que ir viéndolo. A ver, en la constitución tú puedes ocupar la tradicional, que es la con el abogado, la escriturita que te dan en una notaría, en una carpetita bien bonita que dice el notario, o la de empresa en un día que en el fondo tú puedes descargar tu estatuto cuando quieras. Y ahí hay una cosa que lo puede descargar quien quiera, mientras tenga el root de la empresa, lo va a descargar cualquiera. Pero dependiendo de la empresa, es la forma de la constitución y son los objetivos. Por ejemplo, si tú vas a constituir una empresa de capacitaciones que está asociada al CENSE, tú no le puedes poner otro giro que no sea capacitación. Porque si no, el CENSE automáticamente te dice, no, usted no me puede hacer capacitaciones a mí como organismo público con más giro. O una sociedad de profesionales. Tú puedes hacer una sociedad de profesionales, pero supongamos no puede ser una EIRL, porque tiene que ser una sociedad. Y en los profesionales, por ejemplo, voy a hacer una clínica, no puede ser, no sé, un contador entre medio, porque la clínica opera con dentistas, médicos, enfermeras, paramédicos. Entonces, hay ciertos requisitos que se van viendo dependiendo de la empresa que tú quieres formar. Entiendo perfecto. Por eso yo siempre les digo, bueno, yo en mi caso, cuando yo voy a formar empresas, porque yo también hago la constitución de sociedades e inicio de actividades y las modificaciones cuando me las solicitan, yo soy súper preguntona, porque a uno igual se le va, por eso les digo, tener bien claro qué es lo que quieren, qué es la formalidad que vieron. En el caso de su mamá, tú me dices que quieres hacer un gremio, ver de qué específicamente quieres ese gremio. ¿Pretendes prestarle servicio a ciertas empresas o asociarte con ciertas empresas? Porque dependiendo de eso son el tipo de administración, el objetivo que tú quieras colocarle, a lo mejor vas a tener que colocar un párrafo extra y hay que ver cómo redactarlo. Y ahora como estoy estudiando técnico jurídico, como que se me amplió todo y ahora uno se fija más y tiene más cuidado cuando uno redacta estas constituciones. Perfecto, nada, yo te agradezco un montón, porque fíjate que te lo pregunto porque yo trabajo también para un gremio. Y claro, Claro. ese era un aspecto que desconocía totalmente, igual que el tema del domicilio, porque este gremio se generó en una ciudad, en Temuco, y luego cambiaron el domicilio. Entiendo que el trámite para cambiar el domicilio igual fue un poco arduo, y es algo que tú mencionaste al principio, creo que fue en tu cuarta o quinta diapositiva, que
Mira, desconozco textual lo que dijiste, no me acuerdo, pero sí era algo que tú tienes que tener muy a conciencia, porque no es tan sencillo como uno cree. Claro, en cambio domicilio no es llegar y decir, me voy a ir a la casa que está allí. Porque uno de esa casa que está allí, uno tiene que tener el root del propietario, Sí. que no puedes llegar y sacar el root del propietario, y tienes que tener el rol de avalúo fiscal de la propiedad. ¿Por qué? Porque a final de año, cuando uno hace la renta, uno tiene que declarar esa propiedad dentro de la renta que uno está haciendo, porque así el servicio hace un catastro de las propiedades que están arrendadas. Entonces, ahí uno tiene que tener el contrato, porque si tú no tienes ese contrato o esa factura que indica el arriendo, el servicio no te va a dejar cambiarte, porque ahora lo está haciendo todo automatizado. Entonces tú te metes a la página del servicio, cambio de domicilio y automáticamente decir, súbale el contrato de arriendo. Y si tú no lo tienes, no te deja continuar, no te deja continuar, no te deja continuar. Y si después te van a fiscalizar y no te pillen en tu domicilio, te llega inmediatamente la notificación. Presentes automáticamente. Si dentro de los, generalmente te dan 90 días para presentarte, si no te presentaste, te quitan los folios de la factura y no te dejan facturar. Mm, Entonces hay que tener siempre, uno que va a hacer un trámite, siempre tener el documento de respaldo. perfecto. Muy clara, Naya, tú siempre te lo agradezco. Hay Mm, una nueva duda de Alejandro. Dice que si crea una SPA y son dos socios, ¿qué tipo de administración tú recomiendas? ¿La figura de administradores o de gerentes? A ver, yo en lo personal, mm, yo siempre, a ver, en empresa en un día solamente te permite poner a uno como gerente, no a los dos. Entonces, si los dos van a ser administradores, que es lo recomendable, es mejor colocar administradores. Ahora, si a uno lo colocas de gerente y todavía no sabes quién va a administrar, poner un administrador provisorio y nombrarlo después. Pero en este caso, si son dos socios, yo siempre recomiendo socio y administrador, ambos. Y ambos representantes legal, obviamente. Porque como gerente, por lo menos en empresa en un día, solamente te permite indicar a uno. Y después lo otro tienes que empezarlo a redactar como por debajo. Y si la persona que te redacta el estatuto en empresa en un día no sabe cómo hacerlo, olvídate, eso va a ser lío después porque vas a ir al servicio a hacer el trámite y te van a decir, no, es que aquí no dice y acá dice y no concuerda, así que no. Perfecto, Alejandro dice que es genial, Ya. así que lo entendió, que muchas gracias. Oye, Naya, bueno, ya manejamos súper bien la hora, súper bien el tiempo. Te quiero agradecer y quiero enfatizar justamente en que pregunten, que era algo que mencionamos hace un rato, es súper importante. A mí me ha tocado de pronto preguntarle a socios de este gremio que te hablaba información sobre sus empresas y ellos no la conocen. Y bueno, si yo hubiera escuchado este webinar mucho antes, quizás podría haberles orientado y la pega habría sido mucho más rápida, pero ellos no conocían como su actividad productiva, ese tipo de cosas. Así que es súper importante que pregunten. Yo quiero agradecerte nuevamente por tu disposición, siempre por esta información súper valiosa que tú entregas para los emprendedores. Espero que a todos les esté sirviendo mucho, a quienes lo hayan visto ahora en vivo y también a quienes lo vayan a volver a ver en los canales digitales de Casa W Chile. Les quiero recordar que este webinar lo van a ver en www.casaw.org. Eso, Naya, más que nada que puedas recordar porque sacaste la diapositiva donde salían tus datos de contacto, pero que puedas recordar tu mail. Nunca está de más, de pronto la gente puede contactarte para asesorarse contigo. Ya, mi mail es nfigueroa@nfhasesorías.cl. Mi correo, o sea, mi número de celular es el 945 25 8802, o me pueden encontrar en Instagram como nfh-asesorías, o en el Facebook me pueden buscar como NFH Asesorías.
Y Perfecto. ahí estoy, ahí pueden sacar el número, el mail. Generalmente el mail es como lo que más estoy conectada. Y ahí coordinar reuniones. Ahora se ocupa bastante la plataforma Zoom. Y bueno, con ustedes, por ejemplo, los webinars, que son una oportunidad para mí, la verdad, para poder explicar cositas que suceden cotidianamente y que uno de repente como que no les toma el peso. Y como siempre, pues, Mau, agradecerte, agradecer a Casa W por la posibilidad, la oportunidad, y nos estaremos viendo en el próximo webinar, que estoy ahí Sí, craneando cuál es el tema. dejemos los invitados desde ya. Bueno, con Naya tenemos webinars en conjunto todos los meses y el de diciembre lo dejamos para un día súper navideño igual, lo dejamos para el 23 de diciembre a las 16 horas. Así que guarden la fecha para que puedan conectarse. El tema lo vamos a estar comunicando un poco más adelante, pero de todas maneras pueden ir preparando sus preguntas, siempre surgen. Así que gracias Naya de nuevo y gracias también por el dato que tú diste hace un rato comentaste que hasta marzo estaban las postulaciones abiertas, así que eso es algo súper Para el valioso, subsidio al empleo. justamente, sí. Así que muchas Se gracias me a tienen que todos. ingresar a subsidioalempleo.cl. Y ahí salen todos los datitos, como ingresan con la clave del servicio y el root, y aprovechen, de verdad. Está sumamente fácil sacar el subsidio al empleo para nuevas contrataciones. Así que aprovechen, con esta pandemia las pymes han sufrido un montón, y no pierdan la oportunidad. De verdad, no la pierdan, no la desaprovechen. No se trata de abusar del fisco, como se dice en otros lados, sino que de poder tener la oportunidad de crecimiento. Muchas veces yo ahora tengo a la Paulita conmigo que me ayuda, y que si no fuera por ella yo estaría así vuelta Sí, mono, como se dice, y uno de repente uno necesita ayuda. No, uno solo no puede. Entonces es bueno poder aprovechar esta instancia, y para salir todos adelante. clarísimo Naya, nada que aportar, o sea, muy clara siempre. Así que gracias de nuevo a ti y gracias también a todos quienes participaron de este webinar W. Que tengan súper buena tarde. Chao. Chao.